Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers. Te saludo nuevamente desde Chile, yo soy Francisco Rojas y le damos la bienvenida al segundo episodio de este podcast que llamamos Esta Semana en Steelers. Nos contactamos como siempre por Twitter o X o como se va a llamar ahora, pero en redes sociales Steelers en Chile para que nos sigamos comunicando. Vamos a ir rápidamente a la tabla. Hoy día tenemos hartas cosas que revisar. Vamos a conversar sobre algunas noticias y vamos a hacer un análisis de algunos jugadores a observar para este training camp y también de cara a lo que es la temporada. En primer lugar, comencemos con las noticias. Una pequeña actualización de una noticia que conversamos la semana pasada, que fue la firma del contrato de Joey Porter Jr. Ese mismo día, martes, que nosotros grabamos en la tarde, se informó que había firmado su contrato y finalmente el día miércoles, cuando los jugadores se presentaron a Training Camp, Joey Porter Jr. firmó su contrato de rookie. Un contrato por 4 años, como todos los rookies de segunda ronda, $9,6 millones en total. Y de lo que habíamos conversado, el porcentaje garantizado de su cuarto año llegó a un 70%, que era un poco lo que habíamos predicho. Lo importante es que pudo firmar su contrato antes de comenzar el training camp y presentarse sin ningún problema a las prácticas. El cap space que se estima que daba después del contrato de Joey Porter está alrededor de los $10,5 millones, un cap space suficiente, pero eso va a tener que ser actualizado por las nuevas noticias también que vamos a informar ahora. El día sábado, entre sábado y domingo, se informó que los Steelers iban a firmar al agente libre linebacker interno Quan Alexander a un contrato de 1 año. Este jugador, agente libre, como dije, jugó en la temporada pasada en los New York Jets y básicamente viene a potenciar la posición de inside linebacker, como hemos conversado en el primer capítulo de la agencia libre, donde hay un poco de debilidad en cuanto a un linebacker de cobertura. Este jugador había visitado el equipo en el mes de mayo, no llegaron a un acuerdo y no se firmó el contrato. Aquí yo creo que puede haber pasado básicamente una de dos opciones. O el jugador no quiso firmar esperando a ver si tenía una oferta económicamente más interesante. Esa es una posibilidad. Y obviamente ya pasando el tiempo y si ya comienzan los training camps, si no tiene ninguna oferta mejor, decidirse a tomar la oferta de los Steelers. Lo otro que puede haber pasado es que los Steelers no lo hayan querido firmar en un primer momento, hayan querido esperar a ver cómo se daban las primeras semanas del training camp y cómo se desarrollaban los jugadores que ya tenían en el roster en esa posición, como por ejemplo Mark Robinson, que hemos hablado harto de él. Y dado que seguramente no les gustó mucho lo que vieron, se decidieron a traer a Quan Alexander. Esta también es una posibilidad, a mi parecer, porque el contrato económicamente es bastante bajo, es bastante discreto, entonces es básicamente una alternativa también. Y la tercera noticia a comentar es algo que pasó el día de ayer. Los Steelers hicieron prueba a varios jugadores y finalmente firmaron un jugador de la XFL, un running back de nombre John Lovett. Esto por las bajas en el roster de 90, tanto del retiro de Monty Pottebon, un jugador que era fullback, y también la lesión de hombro de un running back, ¿ya? Que también lo deja fuera por la temporada y deja abierto también un roster spot. El running back Alfonso Graham se lesionó el hombro en una caída en la práctica por el piso resbaladizo, estaba con lluvia, se cayó y se golpeó el hombro, y la lesión lo deja fuera por la temporada. Así que hay 2 roster spots en el roster de 90 y uno de ellos se ocupa con este jugador. Y en otras noticias en relación a lo que es el training camp, bueno, contarles que comenzó el training camp, como habíamos dicho, el día miércoles pasado se presentaron los jugadores, el jueves comenzaron las primeras prácticas, y durante toda esta semana, como yo les había comentado, es un periodo de adaptación, son prácticas que van aumentando progresivamente su duración y que son sin protecciones y sin contacto full, ¿ya? Lo llaman algunos football in shorts, ¿ya? Porque en el fondo no hay equipamiento completo. Lo importante a destacar es que obviamente todos los jugadores se reportaron, no hay ningún jugador de los Steelers que esté, digamos, faltando al training camp, ya sea por negociación de contrato, porque está en alguna especie de protesta contra el equipo, eso obviamente siempre es algo bueno.
Y la otra buena noticia es que el primer día se informó que ningún jugador iba a entrar a esta lista de lesionados, ni a la lista que se llama PUP o PUP, que son los jugadores que se reportan y no están en condiciones de iniciar las prácticas de inmediato, ni tampoco en la lista que se denomina NFI, que son las lesiones no relacionadas al fútbol, ¿ya? Cuando un jugador se golpea en vacaciones, se cae en bicicleta, que pasa alguna de esas cosas, entra a esta lista de NFI. No había jugadores en ninguna de las dos, y eso es importante porque los equipos no se arriesgan a, cuando hay duda, prefieren poner a los equipos, a los jugadores en el fondo en esta PUP, en esta lista PUP, y después se pueden sacar. Pero una vez que el jugador ya entrenó, aunque haya ido a una práctica, no puede entrar después a esta lista. Así que ante la duda, los equipos prefieren poner al jugador en la PUP, como pasó por ejemplo con Chase Claypool en Chicago, que el primer día llegó, estuvo en la PUP y al día siguiente lo sacaron de la lista del PUP, ¿no? Pero recordar que durante toda esta primera semana las prácticas han sido sin contacto, como ya les dije, y que por lo tanto no se pueden sacar grandes conclusiones. No vamos a hacer en este episodio estos resúmenes de ganadores del training camp, perdedores, qué jugadores se han visto bien o mal, porque básicamente no se pueden sacar grandes conclusiones, ¿ya? Muchos, por ejemplo, han reportado que los pass rushers se han visto muy bien, que la línea se ha visto muy mal, pero en el fondo un liniero ofensivo no puede bloquear bien si es que realmente no puede hacer contacto físico full. Entonces, escuchen a Bart Simpson ahí cuando escribe en su pizarra muchas veces, no me voy a emocionar ni voy a sacar grandes conclusiones de fútbol in shorts, no voy a sobrereaccionar a fútbol in shorts. Las formaciones han estado un poco dentro de lo esperado, eso tampoco es sorpresa. Los Pittsburgh Steelers tienen cierta manera de trabajar y eso no va a cambiar. En el fondo, las formaciones y la división de los snaps entre el primer equipo, segundo equipo, tercer equipo, se puede saber de antemano. En el primer equipo están los veteranos, ya sea que hayan jugado bien o mal el año anterior. Los jugadores que han sido titulares van a ser el primer equipo y se asume que tienen su puesto hasta que alguien se los quite, en el fondo. En un segundo equipo van a venir los jugadores nuevos veteranos, es decir, jugadores incorporados en agencia libre o trade, y que vienen en el fondo a competir por avanzar y quitarle el puesto a los jugadores titulares que a lo mejor no están rindiendo tan bien. Y en un tercer equipo siempre van a venir los jugadores rookies, ¿ya? Aunque sean selecciones de primera ronda, aunque sean selecciones de gran pedigree, en el fondo ese orden de operación generalmente se mantiene y este training camp obviamente no ha sido la excepción. Y finalmente, dos o tres palabritas en cuanto a algunas lesiones que se han producido durante el training camp. La más significativa hasta el momento, más allá de las que ya conversamos de los jugadores que dejaron el roster, va a ser la lesión del safety de Monte Casey, que el día viernes se torció el tobillo, entre viernes y sábado me parece, se torció el tobillo izquierdo, lo sentaron, no ha vuelto a practicar. Dicen que es una lesión leve, no dicen que sea algo serio ni de mucho tiempo, pero se le ha visto con una bota de descanso y en el fondo no ha vuelto a practicar, eh, pero es de esperar que eso se recupere pronto. Y la segunda lesión que hay que mencionar, o no es realmente una lesión, sino que la ausencia que hay que mencionar, o querría decir yo algunas palabras, es respecto a Minkah Fitzpatrick. La verdad es que no ha practicado este año en lo que va del training camp, esta primera semana. En los primeros días estuvo observando las prácticas, estuvo viendo un poco los ejercicios y está en cancha como una especie de coach extra. Se dijo al principio que en el fondo era para darle más oportunidades a los safeties más nuevos. Se formó Casey y Keanu Neal como titulares de safety. eh, y y se pensaba que, claro, obviamente a Minkah Fitzpatrick lo conocen, saben lo que juega, lo que puede aportar, y que en ese sentido no necesitaban verlo en estas primeras prácticas, pero después incluso el día, me parece que sábado o domingo, se ausentó del training camp. El coach Tomlin dijo que él lo había autorizado y que tenía algunos problemas personales, no se sabe si de tipo familiar. Lo que han negado es que básicamente no es una lesión física, pero obviamente sería bueno que ya esta próxima semana, el día de mañana, cuando comienzan los entrenamientos ya con, ¿no es cierto?, con pads, Minka se puede incorporar ya y entrenar para que estemos todos un poco más tranquilos, ¿no? Bueno, el otro que les quería contar o mostrar estas noticias, el día sábado los Steelers anunciaron esta clase de lo que ellos llaman el Hall of Honor, ¿ya? Esta es la clase de este año, estos 4 jugadores se incorporan al Hall of Honor, el jugador Aaron Smith, defensivo, Jerry Mullins, Rain Mansfield, linieros de los 70s, y el linebacker externo James Harrison. Para los que no saben, el Hall of Honor de los Steelers en el fondo se crea en el año 2017. Esta es una idea del presidente de los Steelers, Art Rooney II. Y básicamente lo que él explicó en su oportunidad, o que explica, es que la lógica es que
para ellos hay tantos jugadores valiosos y que han sido un aporte, en el fondo, leyendas de los Steelers, son tan numerosas que en un Hall of Fame, en un Pro Football Hall of Fame, nunca van a ser considerados todos porque son demasiados jugadores. Entonces nace la idea de crear este Hall of Honor que busca en el fondo destacar a jugadores de los Steelers que han sido valiosos a lo largo de su historia. Actualmente hay 49 nombres en este Hall of Honor. Hay un museo en el estadio, en Acrisure Stadium, donde están obviamente todos estos nombres. Y a los jugadores cuando ingresan al Hall of Honor les regalan una pelota de fútbol americano hecha de acero, con el logo de los Steelers. Y esa misma pelota también se pone en este muro, es parecido a lo que hace el Hall of Fame con los bustos de los jugadores, pero esto con una pelota y una foto del jugador destacando y siendo parte de este Hall of Honor, ¿ya? No vamos a entrar en detalle de cada jugador porque tomaría mucho tiempo, pero lo que sí yo quiero detenerme un segundo es destacar, ¿no es cierto?, obviamente a uno de mis jugadores, personalmente jugadores favoritos de los Steelers, James Harrison, ¿ya? Linebacker externo, Divo, es su sobrenombre. Y para los que no sepan mucho de él, contarles brevemente, ¿no es cierto?, que eh, James Harrison fue un undrafted free agent, no salió elegido en el draft, sino que fue un jugador que no fue drafteado. Y este señor, básicamente en su carrera, fue cortado 4 veces, ¿ya? Fue cortado 4 veces de equipos diferentes y a pesar de eso, llegó a ser 2 veces All Pro, llegó a ser jugador defensivo del año, que hasta este momento de la historia ningún jugador que haya sido undrafted llegó a esos honores a tener la chapa de jugador defensivo del año. Tiene obviamente esa jugada que todos han visto en el Super Bowl 43, que para muchos puede ser una de las mejores jugadas o la mejor jugada de la historia de los Super Bowls. Esa intercepción a Kurt Warner con ese pick six en que devuelve la pelota 100 yardas, expirando el reloj en la primera mitad del partido contra Arizona en el Super Bowl 43. Y obviamente tiene sonido de Super Bowl. No quiero mencionar porque para mí este jugador tiene que entrar al Pro Football Hall of Fame. Este año fue su primer año de elegibilidad y no fue considerado entre los candidatos finales. Pero obviamente yo espero y vamos a ir contando más cosas si es que no es así, porque este jugador básicamente tiene una historia muy, muy fascinante, muy interesante, que da para un podcast completo. Así que el reconocimiento y las felicitaciones a James Harrison, que todavía tiene el récord de sacks de los Steelers. Puede que lo rompa pronto tanto TJ Watt como Cam Hayward, pero hasta el momento todavía tiene ese récord. Así que vaya el saludo para James Harrison y las felicitaciones. Bueno, y veamos un poco la segunda parte de lo que les quería contar, que es este análisis de jugadores a observar en esta temporada, en este training camp. Y el primer jugador, obviamente, que todos están interesados en los Steelers en ver qué va a pasar con él, ¿no es cierto?, es nuestro quarterback, Kenny Pickett, ¿ya? Recordar Kenny Pickett seleccionado en el draft de 2022 el año pasado, en la primera ronda, en la posición número 20, fue el primer mariscal elegido de su clase, mariscal de la Universidad de Pittsburgh, fue campeón con Pittsburgh de la ACC y les recuerdo obviamente un poco cuestionado al momento del draft. eh, Se decía que no tenía talento como para ser primera ronda, etcétera. Recordar un poco el año pasado, a diferencia de este año, el año pasado Kenny Pickett entra al training camp como tercer mariscal. Era el QB3, el primer mariscal era Mitch Trubisky, el segundo QB2 era el jugador Mason Rudolph, también de los Steelers, y Kenny Pickett, al ser novato, ¿no es cierto? Y por esto que le explicaba ya del training camp al principio, entra como tercer quarterback. Obviamente eso limita los snaps, limita la cantidad de jugadas, sobre todo en el contexto del año pasado en que Mitch Trubisky era un quarterback nuevo. Se estaba instalando en el equipo, por lo tanto tenía que conocer el sistema ofensivo, tenía muchas jugadas que practicar y muchos snaps para desarrollarlo como titular, que fue algo que los Steelers decidieron hacer desde un comienzo, y por lo tanto las oportunidades que tuvo Kenny Pickett fueron bastante limitadas durante el training camp. De hecho, recién ya durante el segundo partido de pretemporada en adelante y ya finalizando el training camp, empezó a tener más snaps de segundo del fondo de equipo y recién al final del training camp, en el fondo logró subir a ser el QB2 y a ser en el fondo el reserva de Mitchell Trubisky, pero fue un proceso que obviamente es muy diferente a lo que está viviendo este año como titular establecido. Además, siempre se dice que los jugadores de su año rookie tienen
básicamente un torbellino de lo que significa entre que terminan sus carreras colegial, ¿no es cierto? Tienen los Pro Days, tienen todas estas evaluaciones, entrevistas con los diferentes equipos, todo el proceso que significa el Combine, donde mucho tiempo están, en vez de haciendo fútbol, entrenando los ejercicios del Combine, practicando para correr en las 40 yardas, practicando los diferentes ejercicios que van a hacer o demostrar en el Combine. Eso también afecta su peso, afecta su alimentación. Y finalmente, cuando ya son drafteados, ¿no es cierto? Toda la locura que significa el draft, llegar a un equipo nuevo, cambiarse de ciudad, aunque Kenny Pickett, obviamente, por razones obvias, no necesito cambiarse de ciudad, pero sí, incorporarse a un nuevo equipo, conocer coaches, jugadores, etcétera. Y es por eso mismo que se dice que el mayor salto en desarrollo que tienen los jugadores del NFL, independiente de la posición, es en el fondo del año 1 al año 2, en esa primera vuelta a circuito, como lo llama Mike Tomlin, ¿no es cierto? En que los jugadores ya han tenido la experiencia de una temporada completa, saben qué esperar, qué es lo que va pasando juego a juego, semana a semana. Obviamente se espera un salto bastante significativo. Ya en temporada regular, ¿no es cierto? Recordar los primeros 3 partidos, Kenny Pickett de reserva, el titular es Mitch Trubisky, el primer partido con Cincinnati que Pittsburgh logra ganar, y después las derrotas consecutivas en New England y en Cleveland. Y es en la semana 4, ¿no es cierto?, en el partido contra los Jets, cuando en el entretiempo estaba el equipo un poco con dificultades de sobre todo mover el balón a la ofensiva. Mike Tomlin decide sentar a Mitch Trubisky y Kenny Pickett hace su debut como mariscal, ¿no es cierto?, como quarterback de los Steelers en la segunda mitad de ese partido contra los Jets, ¿ya? Y yo en el fondo, ¿por qué puse esta tabla aquí con un resumen de la temporada? Porque básicamente les quiero destacar que si bien uno mira los números en global de la temporada de Kenny Pickett no son buenos, hay una marcada división, una marcada diferencia entre lo que fue los primeros partidos antes de la semana bye, ¿no es cierto?, de la semana libre, y los partidos después. Y específicamente en cuanto a lo que se refiere a intercepciones, ¿no es cierto?, que las intercepciones están aquí en esta columna. Si ustedes pueden ver los primeros partidos, muchas intercepciones. Contra los Jets 3, 5 touchdowns, contra Buffalo 1, después un touchdown contra Tampa Bay, el partido que logró ganar Pittsburgh contra, contra Tom Brady. Contra Miami, de nuevo, 3 intercepciones, solamente un touchdown, y contra Filadelfia otra intercepción más. O sea, en total 8 intercepciones en esos primeros 4 partidos, 5 partidos. Y después de la semana bye hay un cambio radical de esa, ¿no es cierto?, estadística. Hay solamente una intercepción que lanza en el partido de la semana 16 contra los Raiders, y el resto de la semana sin ninguna intercepción y con 1, 2, 3, 4, 5 pases de touchdown, ¿ya? Así que eso obviamente que hay una diferencia importante, y les quería mostrar un primer video acá a propósito de lo mismo. ¿No es cierto? Esta semana, este juego contra los Dolphins, que fue un juego de domingo por la noche, en que Kenny Pickett no tiene un buen partido, tiene esos drives, ese drive final donde el equipo está a distancia de ponerse arriba con un touchdown. Kenny Pickett, en el fondo, llevando el drive, ¿no es cierto? Si recuerdan, lleva el equipo casi hasta zona roja y finalmente, lamentablemente, lanza una intercepción en la zona de anotación que termina con las aspiraciones de Pittsburgh. Entonces el coach Tomlin le dice, bueno, habrá mejores días, hay que seguir luchando y siempre con la cabeza en alto. Y es algo positivo, yo encuentro, en cuanto al coaching, en cuanto a tomar a tu rookie, ¿no es cierto?, a tu mariscal rookie, y darle ese ánimo, esa confianza de que efectivamente se puede trabajar y se puede mejorar, ¿no es cierto? Y ya, como ya dijimos, ¿no es cierto?, a partir de eso, a partir de la semana bye, efectivamente los números y el rendimiento mejoran, y les quiero mostrar esta estadística de Pro Football Focus, ¿no es cierto?, que ya a partir hace una división entre las primeras 5 semanas, como dijimos, hasta la semana bye y las segundas, y todos estos grades obviamente mejoraron drásticamente, ¿no es cierto? Este grade de pasador, de estar 31 a ser el primero. No estoy diciendo que Kenny Pickett sea el mejor quarterback de la NFL, ni por mucho, pero obviamente que hay una mejoría significativa entre estos lanzamientos, ¿no es cierto?, lanzamientos grandes o porcentaje de jugadas grandes a segundo, y las jugadas que son posibles de ser turnover, de estar 25 que a primero, ¿ya?
obviamente una mejoría importante en lo que fue la segunda parte de la temporada regular. Eh, el Kenny Pickett que vamos a ver este año obviamente no va a ser 100% este Kenny Pickett de las semanas 12 y 18, pero tampoco va a ser, o debiera ser, ¿no es cierto?, este Kenny Pickett de las primeras semanas. Eh, es de esperar que tengamos un Kenny Pickett intermedio, que obviamente pueda mejorar y crecer en muchas cosas. Eh, como dijimos, ¿no es cierto?, el salto de un jugador de segundo año que se espera es de lo más trascendente y a mi parecer también, lamentablemente, mucho del destino de Kenny Pickett está también unido a lo que es el desarrollo de Matt Canada como coordinador ofensivo, ¿ya? Eh, eso es inevitable, digamos. El jugador y el sistema ofensivo van de la mano, y hasta cierto punto no vamos a saber mucho qué es, aparte, digamos, qué es ventaja o logro de uno o falla del otro, ¿ya? Entonces, son cosas que van de la mano y no se pueden muy bien separar. Matt Canada también tiene su, ¿no es cierto?, su polémica. Hay muchos fanáticos que no les gusta lo que hace, no les gusta su trabajo. Eh, yo, la verdad, obviamente los números no han sido buenos, eso es lo concreto. Los números ofensivos del año pasado no son buenos, pero también Matt Canada lamentablemente siempre ha tenido, entre comillas, una excusa de por qué el rendimiento no es tan bueno, ¿ya? Recordar un poco, viene del fútbol colegial, específicamente de Pittsburgh, donde tenía un sistema que era bastante dinámico, bien atractivo, por eso lo llevaron a los Steelers, pero no ha podido supuestamente hasta ahora instaurar 100% su sistema. ¿Por qué? Porque en el primer año el mariscal era Ben Roethlisberger, ¿no es cierto?, en sus últimos años de carrera, y el sistema lo que requiere es un mariscal que sea un poco más móvil, y era algo que obviamente en esa época ya Ben no podía hacer. Entonces ese primer año lo que se dice es que más que nada era jugadas de Ben, y un poco una adaptación de los sistemas antiguos a esta nueva ofensiva de Matt Canada. Y después el año pasado, ya con este primer año de Matt Canada con Kenny Pickett, o en su efecto como era Mitch Trubisky, que también era un mariscal más móvil, lo que se culpa en el fondo de que por qué no resultó tan bien es porque está todavía muy deficiente el desarrollo de la línea ofensiva. Entonces, ese juego deficiente de la línea ofensiva también limita las posibilidades de lo que supuestamente una ofensiva de Matt Canada debiera poder hacer. Y ya este año, en el fondo, el juego terrestre se ha reforzado, Najee Harris está con más experiencia, Jalen Warren como corredor 2 fue una grata sorpresa el año pasado, y este año con las, ¿no es cierto?, mejoras en la línea ofensiva, tanto el guardia izquierdo Isaac Seumalo, que ya hemos conversado, como lo que pudiera hacer como left tackle Broderick Jones como rookie, y los nuevos tight ends, básicamente ya no tiene excusa más que nada, ya no puede culpar a nada, así que en este año tiene que rendir sí o sí. Eh, y lo otro que, que, que trae un poco de recuerdo o que, digamos, estimula las esperanzas de la nación Steeler, es recordar que puede hacer un mariscal de segundo año, y es inevitable hacer la comparación, ¿no es cierto?, con lo que hizo en su segundo año Ben Roethlisberger. Big Ben el segundo año gana el Super Bowl, lleva al equipo al Super Bowl 40, pero no hay que perder la perspectiva de que en ese año Big Ben no fue la estrella, ¿ya? Él fue hasta cierto punto un administrador del juego, que es lo que se le pide también a Kenny Pickett, ahí un poco la idea de hacer la comparación. Eh, Era también un equipo que tenía una fuerte defensiva, en eso hay similitudes con lo que está tratando de hacer los Steelers ahora, pero para mí hay dos diferencias que son fundamentales y que pueden jugar en contra de lo que pueda lograr Kenny Pickett. Primero, ese equipo de Big Ben tenía una línea ofensiva que era muy fuerte. Tenía a Alan Faneca, ¿no es cierto?, Hall of Famer como guardia, pero una línea establecida, muy fuerte, afiatada, que Kenny Pickett hasta ahora no la tiene. Y lo segundo que ese equipo también tenía es un juego terrestre muy potente, ¿no es cierto? Con Willie Parker, todavía está Jerome Bettis en el backfield. Entonces, obviamente ese equipo y esa ofensiva se descansaba mucho en el juego terrestre, que es algo que Kenny Pickett no puede hacer. Pero bueno, esperemos que, como decía, que el desarrollo sea bueno y tener gratas sorpresas y gratos resultados, y poder ver más jugadas de Kenny Pickett que viene a ser parte de lo que queremos seguir viendo de Kenny Pickett, eh, y de lo que nos puede entregar. Este es el partido contra Baltimore, ¿no es cierto?, con la temporada ahí en riesgo, y Kenny Pickett pudo en este drive, al final del partido, ¿no es cierto?, sale del bolsillo, rola hacia la izquierda y tiene ese pase con Najee Harris para el touchdown en Baltimore. Así que una situación de alta presión, y que en el fondo
Kenny Pickett logra sacar el equipo adelante, de esperar que ese liderazgo y que esas capacidades, ¿no es cierto?, las siga demostrando durante esta temporada. El otro jugador que quiero revisar, o que quería, ¿no es cierto?, analizar con ustedes, es también un jugador de segundo año. No es coincidencia, dijimos que en el segundo año, ¿no es cierto?, los jugadores tienen que mejorar mucho. Y es el jugador, George Pickens, ¿ya? George Pickens, recordar, jugador de 22 años, seleccionado también en el draft del año pasado, 2022, es en la segunda ronda, un wide receiver de la Universidad de Georgia. Bueno, y George Pickens, ¿no es cierto?, viene con sus propios pergaminos, con mucha habilidad física, y por ejemplo, estuvo el año pasado en esta tabla de Pro Football Focus, ¿no es cierto?, lo que llaman contested catches, ¿no es cierto?, está atrapadas como en disputadas, podríamos decir, balones divididos, eh, acompañando a Justin Jefferson, a DK Metcalf, con T. Higgins, ¿no es cierto?, grandes compañías, y está muy bien rodeado George Pickens con 17. Pero el análisis que yo quiero hacer un poco es que esta misma habilidad, estos mismos contested catches, es hasta cierto punto un factor deficiente del juego de George Pickens, y que es un factor a mejorar, ¿ya? ¿Por qué razón? Y aquí les quiero mostrar un poco este video. Esta es una jugada del año pasado, ¿no es cierto?, la atrapada contra los Browns, una atrapada que se considera de las más espectaculares que tuvo el año pasado la liga, donde George Pickens, si recuerdan, se extiende, ¿no es cierto?, de manera muy acrobática y atrapa ese balón. Esta es una de esas contested catches, ¿no es cierto?, va ahí muy cercano al defensivo y logra en el fondo salir con el balón. Pero básicamente estas jugadas son muy espectaculares, pero terminan ahí. Y carecen de una estadística que es muy importante para las ofensivas y para los wide receivers en general, que es lo que llaman las yards after catch, que significa las yardas que un jugador puede conseguir después de hacer la atrapada. Obviamente una atrapada así, el jugador no tiene posibilidad de seguir avanzando, de seguir atrapando. Y esto, lo que se analiza, es que básicamente George Pickens, la deficiencia que tiene es que no hace buena separación. No logra buena separación con los defensivos, y eso es porque supuestamente no corre tan buenas rutas, ¿ya? O no es tan bueno corriendo rutas. Que es algo que en el equipo, por ejemplo, el otro wide receiver de Pittsburgh, Diontae Johnson, hace muy, muy bien. Es de los mejores jugadores en la NFL en cuanto a conseguir separación, y en cuanto a correr rutas. Entonces, la idea para este segundo año, porque esa habilidad, ¿no es cierto?, de las contested catches ya claramente George Pickens la tiene, la idea para este segundo año es que desarrolle mejor y corra mejor sus rutas, y con eso lo pueda tener más separación, pueda tener más yards after catch, y no depende exclusivamente de su físico, ¿no es cierto?, de su 1,91 m de estatura, de sus 91 kilos, para atrapar las catch. Y esto también el año pasado se vio en el exceso de rutas Go que corrió George Pickens. Las rutas Go básicamente significa seguir derecho, ¿no es cierto?, por el campo, en línea recta, y después hacer, ¿no es cierto?, la contested catch. George Pickens fue uno de los primeros jugadores en la liga en estadística en estas rutas Go, pero en todas las otras rutas está muy, muy, muy abajo. Entonces eso es algo a mejorar, y les quise traer para mostrar ese punto un videito que es del training camp de este año, de una jugada de la semana pasada. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que no hay que emocionarse, que es fútbol en shorts, pero que muestra un poco este punto. Aquí pueden ver, ¿no es cierto?, la jugada. Está formado George Pickens de frente con polera blanca. Está formado contra Joey Porter Jr., no está contra un mariscal cualquiera, ¿no es cierto?, o sea, contra un esquinero cualquiera, perdón. Está contra la primera selección. Y entonces destaca, ¿no es cierto?, que en vez de salir corriendo recto, en este caso, si bien la ruta me parece un poco forzada en cuanto al desarrollo de la ruta, lo que trata de hacer es correr, ¿no es cierto?, y hacer un corte para efectivamente tener más separación. Y se puede ver ahí, fíjense bien en el video, después del snap y después de que hace el primer corte, claramente consigue una buena separación de unas 2 o 3 yardas del defensivo. Ahí, ¿se fijan? Ahí lo dejó atrás y consigue una excelente separación. Y esta ruta, ¿no es cierto?, es la que permite después seguir con esas yards after catch, si que están dados buenos bloqueos y está bien desarrollada la jugada, conseguir más yardas después de la atrapada, que es lo que se busca hacer para este segundo año. Y finalmente, el último jugador que les quería comentar, que también hemos comentado en otros podcasts, es al jugador Calvin Austin III, ¿ya?
que si bien este jugador en estricto rigor es de segundo año, porque se eligió en el draft también del 2022, este jugador fue cuarta ronda, un jugador de 24 años que salió de la Universidad de Memphis. Este chico, básicamente, como yo les había contado, el año pasado no pudo jugar, ¿ya? Participó del training camp, donde obviamente fue muy, fue muy notorio, bien llamativo lo que pudo hacer, básicamente a expensas de su velocidad, ¿ya? Este es el RAS, el Relative Athletic Score, es una evaluación que se hace de los parámetros de los prospectos previo al combine en el fondo y al draft. Y vemos que las métricas de este son velocidad, ¿no es cierto? El tiempo de las 40 yardas, el split a las 20, a las 10, todos en muy alto percentil, y también la parte de explosividad, obviamente agilidad, un jugador muy, muy elite, muy rápido, y eso se demostró el año pasado en el training camp. Pero obviamente la duda de este jugador, si va a tener durabilidad y si va a servir para la NFL, tiene que ver con su físico. Y aquí obviamente son las métricas que están en rojo. Un jugador que mide solamente 1,73 m y pesa solamente cerca de 79 kilos. Entonces la duda es si básicamente va a tener la durabilidad y la resistencia física como para poder soportar los golpes y todo lo que significa el desgaste de la atrición, como llaman, ¿no es cierto?, del juego en la NFL. Esta jugada es del año pasado, del training camp del año pasado, ¿no es cierto? Una de las jugadas que más llamó la atención. Como pueden ver, el jugador recibe el pase y después básicamente enciende los cohetes y nadie lo logra alcanzar. Después de este training camp tuvo una lesión en el pie, quedó en la lista de lesionados y no lo pudieron sacar durante el año, así que quedó todo el año fuera. Obviamente se esperaba este año ver su recuperación, ver básicamente que mantuviese la velocidad y una jugada de este año para poder mostrarles en el fondo que por lo menos ese aspecto parece estar bien. Por nuevamente recibe un parte relativamente corto y un paso relativamente corto y enciende los jets y se va ahí pegado a la línea de banda sin que nadie lo pueda tocar. De nuevo, esto es sin tacleo, así que hay que tomárselo con calma, pero básicamente lo quise poner para demostrar la velocidad que puede tener este jugador Calvin Austin para que lo estemos viendo. Y bueno, amigos, así llegamos al final de esta nueva edición del podcast de esta semana en Steelers. Los invito a unirse en nuestras redes sociales, a dejar sus comentarios en el video de YouTube. Obviamente, si te gustó el video, dale un like. Si te quieres ver más videos como estos que vamos a subir semana a semana, suscríbete al canal. El día de hoy, martes, comienzan las prácticas ya full pad, así que esperemos que para la próxima semana vamos a tener varias noticias y podamos ya estar analizando lo que son las competencias por posición de cara a este training camp, a los partidos de pretemporada, para llegar finalmente a nuestro roster de 53 jugadores para la temporada regular. Así que me despido, un gran saludo y muchas gracias.